Me apuesto lo que quieras a que este es uno de los sonidos que más odias en el mundo. Este animal no solo es odiado por sus sonidos, sino también por lo que hace. Mira, por ejemplo, a mí misma me ha picado uno esta noche. Los mosquitos son uno de los animales más odiados del mundo, pero no son los únicos, ya que es una realidad que entre toda la biodiversidad que hay en el planeta, hay unos animales que son más odiados que otros, y da la casualidad de que aquellos que son más odiados, ya sea porque nos molestan o nos dan asco, suelen ser insectos. Voy a abrir un pequeño paréntesis porque estoy aquí haciendo pruebas de sonido y me da la sensación que desde aquí se escucha mucho mejor. Pero bueno, quiero que me digáis, me dejéis en comentarios qué os parece. Estoy probando tanto cámara como micro nuevo. Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que podéis ver este contenido en formato vídeo en mi canal de YouTube o si lo preferís en formato podcast en Spotify y en YouTube Music. Hola, soy Irene de Curioseando el Mundo, soy bióloga y hoy os traigo 3 animales que aunque a simple vista parezcan inútiles y molestos, en realidad si se extinguieran podría provocar un desastre en muchos de los ecosistemas del planeta. Y si alguna vez has pensado que ojalá estos animales se extinguiesen, déjame decirte que si ves el vídeo hasta el final te prometo que te voy a hacer cambiar de idea. Ahora sí, empecemos con el animal más odiado. Y se trata de los mosquitos. Es completamente comprensible odiar a los mosquitos ya que son bastante molestos principalmente en verano, ya que hacen mucho ruido y nos pican y no es nada agradable. Pero hay que recalcar que los únicos que pican, o más específicamente las únicas que pican, son las hembras y es para obtener unas proteínas que se encuentran en la sangre animal para poder formar los huevos. Pero el resto de su vida y los machos en toda su vida no se alimentan de sangre, sino que se alimentan de las flores. Es decir, que son polinizadores. Y mucha gente me dirá, bueno, pero hay muchos insectos polinizadores, porque desaparezcan los mosquitos, las plantas no se van a dejar de reproducir. Sin embargo, esto no funciona exactamente así, ya que no todos los polinizadores son capaces de polinizar todas las plantas disponibles que hay. Y hay casos en los que hay ciertos polinizadores que son específicos de ciertas especies de plantas. Y el mosquito no es una excepción, ya que, aunque son pocas, existen plantas que solo pueden ser polinizadas por algunas especies de mosquitos. Por poneros un ejemplo, existe una especie de orquídea llamada Platanthera obtusata que, aunque sí que puede ser polinizada por diversos polinizadores, solo hay algunos mosquitos del género Aedes que son realmente eficientes y permite que la planta se siga reproduciendo. Y por tanto, si todos los mosquitos de la Tierra desaparecieran, pues esta planta, por ejemplo, se vería afectada. Y como sé que muchas personas me van a venir de ¿y esta planta a mí qué?, os voy a dar otro ejemplo que seguramente a más de uno no le va a hacer ni pizca de gracia. Y es que resulta que hay un producto que consumimos los seres humanos que, si no fuera por los mosquitos, desaparecería. Y se trata del delicioso chocolate. La planta del cacao, a partir del cual pues obtenemos el cacao para hacer el chocolate, es polinizada principalmente por un género de mosquito que se llama Forciponia. Este género es el encargado de polinizar hasta el 70% de las plantas del cacao. Y por tanto, volvemos a lo mismo, si desaparecieran los mosquitos, la cantidad de chocolate que habría en el mundo disminuiría drásticamente. No sé vosotros, pero yo no podría vivir sin chocolate. Es muy común pensar que como existen muchos polinizadores, aunque desaparezca alguno de ellos, el resto podría, ocupar ese lugar con el tiempo y adaptarse a polinizar esas plantas que se quedan solas. Sin embargo, la naturaleza sí que es cierto que tiene la capacidad de adaptarse si una especie llegara a desaparecer, pero déjame decirte que todo esto tiene un límite. Voy a intentar explicarlo de manera muy sencilla, pero imaginaos que estamos en un ecosistema, por ejemplo un bosque, el cual sufre una catástrofe que destruye prácticamente ese ecosistema, ya sea un incendio o una inundación. Pues dentro de esa catástrofe es posible que mueran muchos animales y entre ellos insectos como insectos polinizadores. Dentro de la gran variedad de insectos polinizadores, imaginaos que hay algunas especies que no pueden sobrevivir y se extinguen. Pues al final, las pocas especies que han sobrevivido sí podrían adaptarse a poder seguir permitiendo que las plantas se reproduzcan a través de la polinización.
Es por eso que es importantísimo que en un ecosistema cuantas más especies haya, mejor y más fácil le va a ser de recuperarse, ya que en caso de que haya una catástrofe, como os he comentado, pues siempre quedará alguna especie que pueda ocupar el lugar que han dejado otros animales que ya no están. Pero si ya desde un inicio hay pocas especies, pues hay pocas probabilidades de que ese ecosistema se llegue a recuperar. Actualmente se conocen hasta 3.500 especies de mosquito y por tanto, pues si desaparecen los mosquitos perderíamos 3.500 especies. Los mosquitos también son importantes porque son alimento de muchísimas especies, desde anfibios, reptiles, aves, incluso mamíferos y también no solo su fase adulta, sino que las larvas, las cuales muchas son acuáticas, también sirven de alimento para peces. Y volvemos a lo mismo que el caso anterior. ¿No hay otros insectos de los cuales se puedan alimentar estos animales? Y la respuesta es que sí, la mayoría de insectívoros pueden comer prácticamente cualquier insecto, pero hay algunos que se especializan más en un tipo de insectos, como por ejemplo los vencejos, los cuales, como pasan la mayor parte de su vida en vuelo, se alimentan principalmente de insectos voladores y más específicamente de dípteros, en los cuales podemos encontrar a los mosquitos y a las moscas, por ejemplo. Además, como hay muchísimos mosquitos, son una fuente de alimento bastante accesible. Y imaginaos que desaparecen y los animales insectívoros tienen que depredar a otros grupos de insectos. Pues estos otros grupos podrían verse afectados ya que están siendo más depredados de lo que realmente están acostumbrados. Y por tanto, si los depredadores ejercen más presión en estos insectos, algunos podrían disminuir sus poblaciones y llevarlas al borde de la extinción. Así que volvemos a lo mismo, cuanta más variedad, mejor. Por último, los mosquitos tienen una función muy importante que, aunque a nosotros y a muchísimas especies les perjudica muchísimo, en realidad, tristemente, es necesario para que los ecosistemas se mantengan en equilibrio. Como muchos ya sabréis, los mosquitos son el animal que más muertes causan al año. ¿Y cómo? Pues porque a través de sus picaduras son capaces de transmitir muchísimas enfermedades, tanto a los seres humanos como al resto de animales. Es por eso que gracias a que transmiten estas enfermedades mantienen controladas las poblaciones y evitan que crezcan de manera exponencial, ya que si una especie crece sin ningún tipo de control podría destruir el ecosistema. ¿Y por qué es peligroso que una especie se reproduzca demasiado y no tenga ningún tipo de control? Pues porque al final acaba con los recursos y el espacio disponible, haciendo que otras especies se queden sin alimento y sin refugio. Los seres humanos somos el perfecto ejemplo de que cada vez abarcamos más recursos y más espacio, haciendo que otras especies no puedan habitar ya en muchas partes del mundo. Y aunque es una triste realidad para nosotros, al final los mosquitos son una de las pocas especies que nos mantiene controlados, ya que es el causante de muchísimos fallecimientos al año. Esta última función a nosotros nos afecta negativamente, pero a niveles globales y de mantenimiento de los ecosistemas se podría decir que de alguna manera es necesario, ya que siempre una especie que crece sin control solo lleva a la destrucción. Continuamos con el siguiente animal, que también es un díptero, al igual que los mosquitos, y por tanto tiene funciones similares, pero también tiene otras muy importantes. Y son las moscas. Las moscas, aunque para muchos simplemente son animales ruidosos, molestos y que solo se alimentan de caca y transmiten enfermedades, en realidad tienen funciones muy importantes en el ecosistema. Actualmente conocemos más de 110.000 especies de moscas y algunas especies son polinizadoras. Dentro de las especies de moscas polinizadoras existen pues las típicas que polinizan las flores bonitas, con un olor muy agradable, pero existen otras que polinizan plantas un poquito más especiales. Existe un grupo de plantas que pertenecen al grupo de las apocináceas que se han adaptado a atraer a moscas que normalmente se alimentan de materia en descomposición. Y es por eso que son flores que tienen un aspecto bastante parecido a la carne en putrefacción y emiten un olor muy desagradable. Todo para confundir a estas moscas, atraerlas y que las polinicen. Con esto último, muchas especies de moscas se alimentan de materia orgánica en descomposición, ya sea animal o vegetal.
Y aunque nos pueda parecer bastante desagradable, en realidad es esencial e imprescindible que exista esto en la naturaleza, ya que gracias a animales descomponedores como pueden ser las moscas y otros seres vivos, ayudan a que los ecosistemas se limpien y evitan que se acumule la materia muerta sin ningún tipo de control. Para que un ecosistema y sus habitantes se mantengan sanos, es muy importante que no haya una acumulación de materia orgánica muerta, y no solo cadáveres de animales, sino también sus restos, como pueden ser excrementos, restos de comida, entre otro tipo de materia orgánica, ya que si no hubiera animales que se alimentase de ello, habría un crecimiento exponencial de bacterias descomponedoras. Y estas bacterias descomponedoras podrían provocar enfermedades en los individuos que todavía están vivos. Las moscas son uno de los principales animales que se alimentan tanto de excrementos como de restos de materia orgánica muerta, y por tanto son, digamos, como las principales limpiadoras de los ecosistemas. Y gracias a ellas se evita que haya muchas más enfermedades. Aunque en este punto me tengo que contradecir porque, y al igual que los mosquitos, también es cierto que hay especies de moscas que también transmiten enfermedades. Pero como digo, son algunas especies, no todas. Pero a niveles de hablar de control en el ecosistema, pues al final las moscas también ayudan a que haya un control poblacional de ciertas especies al disminuir su población. Y no solo controlan poblaciones a través de la transmisión de enfermedades, sino que hay especies que también son depredadoras. Por ejemplo, existe una familia de moscas que se llama Asilidae que se encargan de depredar principalmente insectos, entre ellos algunos insectos que producen plagas en nuestros cultivos. Por tanto, pueden ser unas perfectas aliadas para nosotros, ya que realizan una función que se llama control biológico, que permite que se puedan controlar insectos que no queremos en nuestros cultivos sin necesidad de echar pesticidas. Algo que disminuye los costes que tienen los agricultores, ya que no tendrían que comprar estos insecticidas, y además se ayudaría a no contaminar tanto el medio ambiente. Enlazando los cultivos con la polinización que comentamos anteriormente, existen algunas especies de moscas que son mucho más eficientes polinizando algunos de nuestros cultivos que las propias abejas. Esto es gracias a que las moscas presentan un un ciclo de vida un poco diferente al de las abejas, y también pueden adaptarse a algunas condiciones algo diferentes. Por ejemplo, se ha visto que hay algunas especies de moscas que son mucho más eficientes polinizando cultivos que se encuentran en invernaderos. O por el contrario, como presentan un pico de actividad algo diferente al de las abejas, pueden polinizar plantas que a lo mejor tienen otro ciclo o aparecen en otra etapa diferente a las que se encuentra el pico de actividad alto de las abejas. Dicho de otra manera, hay cultivos que crecen más en primavera, otros en verano y otros en otoño, y por tanto es importante que haya diversidad de polinizadores, ya que cada uno aparece en una estación diferente. Y por último, el siguiente animal, más que parecernos molesto, me atrevería a decir que es uno de los animales que más asco produce. Y son las cucarachas. Las cucarachas siempre se han relacionado con el alcantarillado, con zonas donde hay mucha basura, vertederos, y es por eso que nos produce esa sensación de asco. Pero como no podía faltar, las cucarachas también tienen un papel importantísimo, e incluso nosotros como seres humanos las podemos utilizar para nuestro propio beneficio. Como prácticamente cualquier insecto, puede ser el principal alimento de muchos animales, ya que los insectos por lo general tienen muchísima cantidad de proteínas, y es por eso que es un alimento muy jugoso, como en este caso puede ser para los lagartos, para algunos roedores, entre otros animales. Al igual que con las moscas, las cucarachas también son uno de los principales animales que se alimentan de los desechos orgánicos y por tanto ayudan a limpiar los ecosistemas. A diferencia de las moscas, nosotros hemos visto una oportunidad en las cucarachas para gestionar nuestros propios residuos orgánicos. Para quien no lo sepa, el 10% de la contaminación que producimos los seres humanos proviene de nuestros propios residuos orgánicos, como puede ser la gran cantidad de comida que desechamos, la cual cuando se descompone produce CO2 y ese CO2 se libera a la atmósfera. Sin embargo, se ha visto que en vez de dejar que la materia orgánica se descomponga tal cual, si se deja que las cucarachas se alimenten de estos restos orgánicos, se podría reducir considerablemente los gases de efecto invernadero que se emiten en los vertederos.
Esto ha hecho que existan actualmente más granjas de cucarachas, las cuales lo que hacían era producir cucarachas para dar de alimento a mascotas, como pueden ser, ya he dicho, lagartos o roedores, pero se ha visto una oportunidad en el que estas cucarachas también se pueden utilizar en las zonas de reciclaje para procesar muchísimo mejor estos residuos orgánicos. No conforme con esto, las cucarachas también tienen un superpoder que pocos animales conocen, y es que es uno de los principales animales que aporta nitrógeno al suelo. Pero ¿por qué esto debería de ser importante y por qué debería de importarnos? Para que las plantas puedan crecer, necesitan que en el suelo haya nutrientes, y entre ellos hay un nutriente bastante escaso y muy cotizado por las plantas, que es el nitrógeno. Hasta hace poco se creía que la fijación de nitrógeno en el suelo se producía principalmente por un grupo de bacterias, como por ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico o las bacterias nitrificantes. Sin embargo, aquí es donde entran nuestras increíbles cucarachas. Resulta que se ha visto que las heces de las cucarachas tienen un altísimo porcentaje de nitrógeno. ¿Y qué tienen de diferente el intestino de las cucarachas que no tengan otros animales? Pues todo es gracias a una bacteria llamada Lactobacterium kuenoti, la cual se aloja en el intestino de las cucarachas. Esta bacteria tiene la capacidad de transformar la urea, la cual es un desecho que producimos prácticamente todos los animales, en un reservorio de nitrógeno para la cucaracha. Como os estaréis imaginando, el nitrógeno es un nutriente esencial no solo en las plantas, sino también en los animales, ya que lo necesitamos para el mantenimiento de nuestros órganos, para producir enzimas, hormonas, entre otras cosas. Las bacterias que se encuentran en el intestino de la cucaracha producen tanto reservorio de nitrógeno que al final lo acaba desechando a través de sus heces, nutriendo tanto el suelo que permite que la vegetación crezca mucho mejor. Y por tanto, si no existieran las cucarachas, las plantas tendrían menos disponibilidad de este nutriente tan esencial. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya cambiado un poquito la perspectiva que teníais sobre estos animales. Dejadme en comentarios si todavía seguís pensando que no sirven para nada o, por el contrario, pues ahora los apreciáis un poquito más. Antes de finalizar el vídeo, quiero recalcar que en ningún momento estoy mandando un mensaje de no mates a ninguno de estos animales o deja vivir a los mosquitos, deja que te piquen, porque al final, como dije, transmiten muchas enfermedades y nosotros también nos tenemos que proteger. Yo soy la primera que cuando entra un mosquito en mi habitación y no me deja dormir, lo busco hasta eliminarlo y que no lo cuente. Y al igual que nos perjudica, también nos puede traer muchísimas cosas buenas. Porque hasta el animal más pequeñito y más inútil que nos pueda parecer tiene su papel en la naturaleza. Dale me gusta si he cambiado un poquito tu perspectiva con respecto a estos animales y sígueme si te gustaría saber muchísimas más curiosidades como esta. Y te invito de nuevo a que me sigas en mis otras redes sociales en donde subo mucho más contenido como este de manera más habitual.